todos, muy buenos días. 8 en punto de la mañana y como siempre puntualmente iniciando nuestros talleres, seminarios y eventos virtuales. En primera instancia, agradecerles por participar en todas estas actividades que nosotros les estamos proponiendo. Ayer les enviamos un correo contándoles que tenemos un septiembre súper nutrido. Arrancamos con este taller en alianza con Ascenso, pero no se imaginan la riqueza de la información que vamos a ver hoy, pero además la riqueza de la información que vamos a tener la próxima semana en una mentoría que Ascenso va a dictar a 10 empresarios. Tenemos solamente 10 cupos en esa mentoría, más adelante les voy a contar para los detalles, pero es una mentoría en la cual les van a explicar cómo funcionan las plataformas de crowdfunding, porque muchos pensamos, y yo tenía esa misma idea hasta hace muy poco, que las plataformas de crowdfunding eran únicamente para emprendedores. Y resulta que hoy hay muchas empresas que se están financiando proyectos puntuales a través de plataformas de crowdfunding como la de Ascenso. Entonces es una alternativa que se abre alcanzable para muchísimas empresas y para muchísimos emprendimientos. Y digo emprendimientos, empresas que llevan 5 años en el pedaleo, necesitan dar un salto y con Ascenso lo pueden lograr. De hecho, están en este momento en una campaña con una marca que conozco que es de mi corazón, que se llama Ecotú, una marca que lanzó productos, ha lanzado productos para el cuidado de los bebés, de los niños y de las madres. Entonces, con Ecotú están en una campaña para levantar 300 millones de pesos. Es supremamente interesante el tema. Les iremos contando. Bueno, entonces hoy el tema que nos reúne, y Adriana, muchas gracias que nos está saludando, Adriana Palacios, Gilberto Peña, Pierre Zúñiga desde Tauramena, Casanare. Y Pierre, tú nos has acompañado juiciosamente durante varios eventos. Muchas gracias por tu fidelidad y esperamos pues que nos cuenten siempre qué temas son de interés para ustedes. Hoy vamos a tener el taller que denominamos Descubre cómo financiar el crecimiento de tu empresa más allá del crédito tradicional, con una experta que se llama Vanessa Duque. Vanessa es contadora y experta en finanzas y además experta en gestionar finanzas con inteligencia artificial, que es, digamos, como la nueva manera de gestionar las finanzas y la contabilidad. Ya va como 15 pasos adelante de muchas personas en ese sentido. Y ha asesorado tanto a pequeñas como a medianas y grandes empresas en Colombia. Así que Vanessa va a ser nuestra experta en este taller hoy. Y con ella vamos a conocer pues esta promesa que le hicimos a través de nuestra landing page de contarles por qué es que a veces es complicado acceder a la banca, cuáles son las fuentes de financiación alternativa, porque yo les cuento que en conversaciones con empresarios y en encuestas, cuando les pregunta a uno, bueno, ¿y cómo te piensas financiar? El 90% dice con el banco de toda la vida. Y a veces hace falta también buscar nuevas alternativas, ¿no? La tecnología nos ha abierto muchas opciones, entonces también las podemos aprovechar. Último saludo, Luz Piedad Blandón de Medgroup. Bienvenida, Luz Piedad. Creo que ustedes están en Pereira, ¿cierto? Me corriges, por favor. Gerardo Garavito, Juan Andrés Mantilla, también reportando sintonía. Muchísimas gracias. Sí, señora, los tengo también aquí muy presentes en mi corazón y en mi mente. Luz Piedad, muchos saludos a todo el equipo de Medgroup en el eje cafetero, que amo el eje cafetero. Bueno. Hoy también les quiero contar que tenemos un combo de eventos súper fuertes para septiembre. La próxima semana, como les contaba, tenemos mentoría. Nesli Pinzón nos está saludando. Hola, Nesli. Tenemos mentoría el 10 de septiembre, 9 de la mañana, con el equipo de expertos de Ascenso, una mentoría en la que van a explicar cómo funcionan las plataformas de crowdfunding, qué hay que hacer, cómo se prepara uno, eso qué impacto tiene y demás. Es una mentoría de 1 hora súper didáctica y práctica. Les vamos a publicar, Cami, con el apoyo de Cami, vamos a publicarles el enlace. Ya ahí está publicado el enlace para que se empiecen a postular a la mentoría. Digo postular porque tienen que cumplir una serie de requisitos a partir de las preguntas que hacemos y nosotros les notificaremos si han sido seleccionados. Segundo, tenemos taller de actualización de reforma tributaria gratis, apoyado por Bancoldex. Un taller con uno de los abogados que nos ha acompañado en los últimos 3 años, Juan Felipe García, que algunos de ustedes ya conocen, y nos vamos a enfocar
Uno, en conocer los principales cambios que están impactando nuestras empresas a manera de introducción. Luego nos vamos a centrar en contratos de aprendizaje SENA, qué cambió, cómo cambió, qué es lo que hay que pagarles a estos chicos que están trabajando con nosotros en la modalidad de contratos de aprendizaje, porque hay bastantes dudas al respecto y vamos a cerrar con una serie de ejercicios prácticos para que ustedes revisen y conozcan las gabelas, digamos, las alternativas que esa reforma laboral nos da para optimizar el costo laboral en nuestras empresas. Entonces también Cami les va a publicar los enlaces al taller de reforma laboral que ya les ha publicado para que ustedes se postulen. Como les digo, es totalmente gratis. Martes 16 de septiembre. No lo olviden, usualmente hacemos actividades los miércoles. Esa va a ser el martes 16 de septiembre de 8 a 10 de la mañana. El 50% va a ser súper práctico con los ejercicios, entonces no se lo pueden perder. Y vamos a tener 17 y 18 de septiembre, esa semana va a estar cargadita, un taller de inteligencia artificial para empresarios con César Trujillo. Y está buenísimo. Entonces, 2 horas, miércoles 17, 2 horas el jueves 18. También les vamos a publicar el enlace. Toda esta información la pueden encontrar en www.misionpyme.com. Entonces, después de hacer nuestros anuncios parroquiales, quiero presentarles a Alejandra Morales. Ella es ejecutiva de Ascenso, que son quienes hoy nos están apoyando para entregarles esta información de gran valor. Alejandra, ¿nos ayudas, por favor, encendiendo tu cámara? Buenos Cami, días. ¿cómo es? Adriana, bien, Dime. bien. Lo que pasa es que intento encenderla, pero me dicen que desde el host deshabilitaron el video, entonces no me permite hacerlo. Camila nos ayuda a habilitar la cámara, porfa, Cami. De Alejandra, listo. Ya estamos habilitados. Ok, Listo, Alejandra, ya, ahora bueno, sí, ya te estamos viendo. Bueno, listo, Alejandra, súper. bienvenida. Entonces, cuéntanos este motivo por el cual ustedes nos apoyan a nosotros y a los empresarios de la comunidad de Misión Pyme con este tipo de actividades. Te escuchamos. Bueno, Adriana, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y pues gracias a todos por participar. El motivo pues de estas sesiones es que puedan conocer pues alternativas diferentes de financiación, como lo es la financiación colaborativa, en este caso pues a través de Ascenso. Ya pues vamos a ver un poco lo que es la plataforma, un resumen breve antes de que Vanessa inicie pues con su charla. Y pues cualquier duda o inquietud, pues yo estoy pendiente en el chat acerca de esas dudas que tengan. Permítanme, les comparto pantalla para contarles rápidamente acerca de Ascenso. Nosotros somos la primera plataforma de financiación colaborativa del país, siendo la nueva unidad de negocio de la Bolsa de Valores de Colombia. A través de nuestra plataforma buscamos conectar nuestra comunidad de inversionistas con los empresarios que están en búsqueda de financiación para lograr pues el desarrollo tanto de sus compañías como pues el desarrollo económico del país. Ya estamos a puertas de cumplir 6 años en el mercado, tenemos 3 líneas de financiación, entre ellas la que lleva pues estos 6 años y con la que inició Ascenso es la línea de deuda, donde a través de la plataforma pues hacen una emisión de deuda donde le pactan condiciones a los inversionistas a través de una tasa y con esa tasa, pues, y las condiciones que le pacten, los inversionistas aportan capital para que puedan lograr esa meta de financiación. Y tenemos hace 2 años, pues, la línea de acciones, que es para poder hacer procesos de emisión de acciones, tal como se conoce dentro del mercado principal de bolsa, solo que acá va a ser dentro del mercado en ascenso principalmente y una línea de notas convertibles que está pues en todo este proceso también de financiación a través de Ascenso y vamos a ver cómo funciona en términos generales pues ese proceso. Nosotros pues tenemos una vitrina donde se postulan las diferentes campañas y necesidades de financiación que pasan por un due diligence pues, de aprobación para poder publicarse a través de la plataforma. Acá pues se encontrarían las diferentes campañas. En este caso tenemos una de deuda en este momento donde pues la vitrina la pueden consultar los inversionistas y los inversionistas son quienes toman la decisión de aportar ese capital pues a las diferentes necesidades que tengamos en vitrina. Con la información que brinda el empresario, ellos toman la decisión de inversión.
Acá la idea no es solo que pues tengan esos recursos que requieren, sino que también se den a conocer, van a tener pues la misma estructura prácticamente las campañas, donde pues encontrarán un video de resumen, un banner, que es ese llamado a la acción para invertir que hace el empresario a los inversionistas, las condiciones que pacte el empresario de acuerdo pues a la línea de financiación y cuentan la historia de su necesidad de financiación, respondiendo 5 preguntas clave acerca de esa necesidad, donde pues también es ese llamado a invertir y a apostarle pues a esa empresa que está solicitando la financiación a través de Ascenso y se dan a conocer a través pues de la plataforma contando acerca de lo que hacen y se conectan con redes sociales y página web de la compañía. Es también para generar conexiones de valor a través de la plataforma y que puedan también obtener esos recursos a través de otra manera disruptiva, pues como lo es la financiación colaborativa. Esto pues sería pues el resumen acerca de nosotros también para no darle mucho tiempo a Vanessa y que pueda avanzar con lo que pues es la temática del día de hoy. Gracias, Alejandra. Yo solo quiero anotar una cosa. Ayer entré a ver cómo iba la campaña de Ecotú. Estaban en el 36,9% de la meta y en 24 horas, menos de 24 horas, porque entré por la tarde, ya van en el 57,96% de la meta que Así ellos se es, han Adriana, propuesto. Está volando esa campaña. sí, esta campaña se aperturó el día de ayer a las 3 de la tarde y de ¡Wow! hecho el día de ayer en aproximadamente 3 horas pues ya habíamos recaudado más del 40% de la campaña. Aquí pues Impresionante. las campañas tienen una recaudación bastante rápida y también los inversionistas tienen bastante acogida por las diferentes emisiones que se hacen a través de Ascenso. Sí, y quiero destacar algo por último, que lo dijo Alejandra, el tema del networking y, digamos esa proyección hacia la comunidad empresarial. He hablado con empresarios que se han financiado con Ascenso la primera vez porque estaban urgidos por necesidad, porque era mucho más rápido y fácil acceder. Gilberto Peña nos está pidiendo el link para la mentoría de Ascenso. Cami, por favor, lo volvemos a publicar. Qué bueno, Gilberto, esa vez. Y me decían, mire, la primera vez porque necesitábamos y con Ascenso lo logramos, la gente creyó en nosotros, levantamos la plata. Una empresa que emitió la primera campaña, creo que fueron 90 millones de pesos, una empresa que instala paneles solares. Y se fueron para la segunda campaña y la tercera campaña por 1.500 millones de pesos también. Y me decían, y en el ascenso nos decían, ay, 1.500 de pronto está un poquito difícil. Pues también rompieron récord en el tiempo de recaudo de los 1.500 millones de pesos para su proyecto. Pero lo mejor de todo es el valor que ellos le dan a la visibilización que tienen a través de Ascenso, porque hay muchos inversionistas, fondos de inversiones, fondos familiares que hacen inversiones, los han contactado y han empezado a desarrollar, se han crecido de una manera exponencial, porque los contactaron inversionistas que trabajan con Ascenso, que conocen la plataforma, que creen en las empresas que publican sus campañas, les dan un voto de confianza y estas empresas están, pero ustedes no se imaginan, o sea, se crearon creo que hace 4 años y hoy venden más de 21.000 millones de pesos. Es una cosa loca lo que ocurre cuando entran las empresas a Ascenso. Entonces, pues Alejandra, muy juiciosa, nos contó cómo funcionaba, pero yo sí les quiero contar estos testimonios que he conocido en el marco, lógicamente, de esta campaña, así que pueden aprovecharlo y no está de más, hay que conocer todas esas alternativas. Entonces, Alejandra, muchísimas gracias por contarnos. Entonces, el miércoles 10 de septiembre, postúlense a la mentoría que va a ser de 9 a 10 de la mañana. Y ahora sí, Vanessa, muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de tenerte por acá. Arranquemos con esta presentación y vamos al final a resolver las preguntas que puedan surgir. Aquí me quedo yo muy juiciosa acompañándote en caso de que requieras apoyo. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor poder compartir esta información tan bonita con todos los empresarios, que todos conozcan todas em, las herramientas que tenemos para poder financiarnos, para poder acceder a otros mercados, para poder crecer. Entonces, bienvenidos. Vamos a tener un espacio que parece corto, pero que va a ser muy productivo. Entonces, arranquemos como para que
podamos hacer muchas preguntas al final. Entonces, aquí ya estoy en la presentación. Listo, chicos. Entonces, la idea de hoy es hablar de todas las herramientas de financiación que tenemos acceso hoy en el mercado. Vamos a recorrer un camino juntos muy concreto, porque primero vamos a entender por qué el crédito tradicional no siempre es la mejor ni la única opción en Colombia. Y después vamos a explorar alternativas de financiación no tradicionales, como ya lo habíamos escuchado, el crowdfunding, algunas fintech de crédito, inversionistas ángeles y fondos de inversión. También vamos a ver cómo podemos elegir de una manera inteligente la fuente de financiación correcta según la etapa en la que nuestra organización esté. Vamos a dar un énfasis especial en el crowdfunding, entendiendo el paso a paso tanto en deuda como en equity y cómo aplica en el mercado colombiano. También podemos revisar los beneficios que van más allá del dinero, como lo decía Adriana, la visibilidad, el networking, la profesionalización que gana la empresa al pasar por este tipo de procesos. Y vamos a analizar un poquito todos esos documentos y requisitos claves que pueden necesitar para prepararse y aplicar con éxito a este tipo de financiación. Entonces, el objetivo es que ampliemos esa visión empresarial, más allá de que siempre pensemos en ese crédito tradicional, de cómo vamos a acceder a recursos como el crowdfunding, las fintech y esos inversionistas ángeles. Vamos a entender esas herramientas prácticas para saber cuál es más adecuada según mi etapa de negocio y vamos a fortalecernos con la preparación de cómo acceder a ese capital, con los requisitos, los documentos claves y todos esos beneficios que van a potenciar nuestra organización. Entonces, ¿por qué hablar de financiación más allá de la banca tradicional? Y es que en Colombia las pymes enfrentamos una realidad muy compleja, porque aunque nosotros nos reconocemos como el motor de empleo y de emprendimiento en Colombia, acceder a financiación o créditos bancarios es un camino lleno de barreras. Hoy les voy a explicar por qué está lleno de barreras. Entonces, en Colombia la banca ha sido históricamente la primera puerta que todos los empresarios tocamos para acceder al crédito. Sin embargo, cuando se trata de las pymes, ese acceso muchas veces se convierte en un camino muy complejo. Hay una primera barrera y son los costos elevados. Entonces, muchos de ustedes estoy segura que lo han vivido. Tasas de interés que suelen subir, más allá de las tasas de interés, comisiones adicionales, largos estudios de crédito, seguros obligatorios, estudios de crédito que muchas veces hay que pagar. Y al final, lo que debería ser una solución para mi crecimiento termina siendo caro y hasta asfixiante para el flujo de caja de la empresa. La segunda barrera son los requisitos rígidos. El banco exige un historial impecable en centrales de riesgos, garantías reales como propiedades, bienes inmuebles, unos accionistas con un capital alto y un montón de documentos muy detallados para empresas que especialmente están en sus primeros años y que estos requisitos suelen ser imposibles de cumplir. La tercera barrera es la baja inclusión financiera empresarial. En los reportes de la Superintendencia Financiera se ve claro, apenas una fracción de empresas con registro formal logran acceder al crédito bancario. Y si hablamos de micro y pequeñas empresas, la mayoría quedan por fuera. No porque sus negocios no sean viables, sino porque no encajan en el perfil que un banco está esperando. Y finalmente tenemos la cuarta barrera, que es la complejidad en el primer acceso. ¿Quién ha intentado sacar un crédito por primera vez? Los que lo han hecho saben que esos procesos son largos, están llenos de trámites, la respuesta tardan más de lo que la empresa necesita de flujo de caja. Y esa brecha entre la velocidad del negocio y la velocidad del banco genera mucha frustración y en muchos casos frena las oportunidades. Por eso es clave entender que la banca no es mala,
pero muchas veces no es suficiente. Las pymes necesitamos caminos alternativos para financiar nuestro crecimiento, con procesos más ágiles, con requisitos mucho más realistas que podamos cumplir, costos manejables, y es justamente la razón de estar aquí. Abrir la mirada a esas nuevas fuentes de financiación como el crowdfunding, para que podamos abrir una llave que el banco no nos está permitiendo abrir. Entonces, ¿quién de ustedes ha intentado dar un crédito y les dijeron que no? Yo creo que la mayoría de ustedes. Acá hay unos datos representativos, unos datos reales. En ese momento la Superfinanciera nos subió este informe que es súper bueno, para analizar como toda esa inclusión financiera, pero tenemos un informe, desde la Superfinanciera del 2023, que a los datos no creo que hayan cambiado mucho y que nos dan como el realismo que necesitamos. Y es que apenas el 26.1% de las empresas con personería jurídica y registro activo accedió a crédito bancario. Y esto cayó con respecto al 2022. Pero si miramos las microempresas, ese acceso solo llega al 14.8%. Para las empresas que apenas nacen es muchísimo más grave. Solo el 3.2% de las empresas nacientes logró acceder a crédito. Veamos por sectores. Las empresas por servicio apenas alcanzaron un 23.1% y las de comercio un poquito más con un 28.8%. Lo que esas cifras nos dejan claro es que la banca tradicional está lejos de ser una solución real para las pymes, sobre todo para las más pequeñas, las nuevas y las del sector servicios, evidentemente. Y eso es justo lo que queremos cambiar con estas nuevas alternativas. Entonces, ya vimos que la banca tradicional representa una serie de barreras para las pymes, pero la buena noticia es que existen esos nuevos caminos de financiación que son más flexibles, más asequibles y están mejor adaptadas a las realidades de los empresarios. A este conjunto de caminos lo llamamos alternativas no tradicionales. Aquí quiero detenerme en 4 muy importantes que están marcando la diferencia en el mercado colombiano. La primera es el crowdfunding, que es la financiación colectiva, donde muchas personas invierten en una empresa a través de una plataforma digital. Y aquí hay 2 modalidades, el crowdlending, que es deuda colectiva, y es donde la empresa recibe préstamos de varios inversionistas y devuelve capital más intereses. Es como un crédito, pero distribuido en muchas manos y sin depender de solo un banco. Y el equity, que es la participación accionaria, y es donde los inversionistas ponen dinero a cambio de un porcentaje de participación en la empresa, convirtiéndose en socios. Este método es ideal para personas que buscan crecer, que tienen un plan de negocio claro, que quieren ganar visibilidad. Y un buen ejemplo es Ascenso, la plataforma de la Bolsa de Valores actualmente, que ha permitido que cientos de empresas se financien con respaldo en el mercado de capitales. La segunda alternativa son las fintech de crédito. Esas fintech de crédito son plataformas digitales que están revolucionando también el acceso a préstamos. ¿Por qué? Porque eliminan la mayoría de los papeleos. Los procesos son rápidos y absolutamente todo ocurre en línea. Esto significa que una pyme que necesita capital de trabajo para comprar inventarios, para pagar nóminas, para atender algún contrato directo, pueden acceder a un crédito de una manera más ágil que la banca tradicional. Por lo regular no son montos grandes, tienden a ser montos más pequeños, pero son perfectos para cubrir este tipo de necesidades donde se necesita liquidez inmediata y que si no se atienden pueden frenar como la operatividad del negocio. La tercera opción son los inversionistas ángeles. Estos suelen ser empresarios o personas con capital propio que quieren, desean y pueden invertir en compañías jóvenes que usualmente están en etapa semilla o en etapa muy temprana. Lo valioso es que estos no solo, su intención no solo es invertir y recibir dinero, sino que acompañan a la empresa, le aportan experiencia, le aportan contactos, le aportan visión estratégica,
Entonces, estos inversionistas ángeles por lo general suelen abrir las puertas a grandes clientes, a grandes alianzas y hasta rondas posteriores con unos fondos que pueden ser más grandes. Y la cuarta alternativa son los fondos privados y capital privado. Aquí hablamos de recursos institucionales mucho más robustos. Estos destinan a empresas un dinero con alto potencial de crecimiento, que suelen escalar, que además se pueden internacionalizar. Son una opción para empresas que ya validaron su modelo de negocio, que tienen ventas estables durante un largo tiempo y que están listas para dar un salto grande. Estos fondos entran con capital, pero también con exigencia de gobierno corporativo. Ellos exigen profesionalización en muchos procesos de la organización y mucha disciplina financiera. Lo importante de ese panorama es entender que cada alternativa funciona completamente diferente, que cada una de ellas sirve en una etapa diferente de la empresa. Mientras que el crowdfunding y las fintech pueden apoyar desde etapas mucho más tempranas o de crecimiento inicial, los ángeles y los fondos están más enfocados en compañías que buscan crecer agresivamente o expandirse a mercados internacionales. Entonces, en conclusión, lo que les quiero dejar claro aquí es que hoy los empresarios no dependen de un solo banco. Hay un menú amplio de opciones que bien elegidas pueden ser la llave para financiar su empresa y abrir puertas que la banca no ofrece. Enfoquémonos en el crowdfunding. Si bien la banca tradicional es el canal más conocido, suele ser más costoso y más complejo para las pymes específicamente. Las tasas de intereses pueden resultar altas, los trámites largos, muchas garantías difíciles de cubrir y que probablemente si es un negocio creciendo, es mucho más complejo de llegar a ellos. Entonces, en contraste, aparece el crowdfunding, que, como ya lo dijimos, es un modelo colaborativo que lo que hace es democratizar ese acceso al financiamiento. Entonces, en lugar de depender del banco, la empresa se conecta con una comunidad de inversionistas que están apostándole a tu proyecto. Este se da principalmente en dos formas. En deuda, donde la empresa recibe préstamos de muchos inversionistas, les devuelve capital más intereses, o en equity, donde los inversionistas colocan el dinero, se convierten en socios, adquieren participación accionaria. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Imaginémonos que una empresa necesita 200 millones de pesos para financiar una nueva línea de producción. En lugar de ir al banco y enfrentar los largos trámites, publica una campaña en la plataforma como Ascenso y allí inversionistas de todo el país empiezan a aportar desde 1.500.000, incluso menos, según las reglas de cada plataforma, y cada aporte se suma hasta alcanzar la meta de la campaña. Además, los beneficios no son solo financieros. La empresa gana visibilidad, confianza, una comunidad de inversionistas que creen en su crecimiento y eso es un intangible que muchas veces es más valioso que el dinero. Este modelo en Colombia está completamente consolidado y regulado en el decreto 1357 del 2018 y ha tenido ajustes a lo largo del tiempo. Y estas plataformas funcionan bajo un marco legal completamente claro, están supervisadas por la Superintendencia Financiera, entonces esto te va a brindar una seguridad tanto a ti como al inversionista. En resumen, esto es una vía colaborativa y muy estratégica, porque además de permitir levantar un capital, fortalece la reputación empresarial y al mismo tiempo nos conecta con una red de personas que se convierten en aliados de mi negocio. Ahora vamos a detenernos en el paso a paso de este crowdfunding para que quede mucho más claro cómo funciona este modelo y qué tiene que hacer una empresa para financiarse así. Entonces, como primer paso, tenemos que preparar un plan financiero y un pitch. En este paso, el empresario debe organizar sus números,
debe preparar sus estados financieros, sus proyecciones y lo más importante, ese pitch o una presentación clara. Esta pieza debe contar la historia del negocio, cómo están usando los recursos, cómo se van a usar los recursos y cómo le vas a generar ese valor a tus inversionistas. Segundo paso, vamos a presentarnos en la plataforma y va a ser evaluada. Entonces, con ese plan listo, presentamos la solicitud a la plataforma. Ellos hacen un proceso de evaluación, revisan los documentos, verifican la viabilidad del negocio, aprueban la publicación y ese filtro le da seguridad al empresario como al inversionista. Tercer paso, publican la campaña. Una vez aprobada, la campaña se publica en línea con una meta de recaudo, un plazo definido. La empresa se muestra tal cual al mercado, muestra su historia, muestra su plan y el por qué es una buena oportunidad de inversión. Luego, no basta solo con publicar, sino que necesitamos que la empresa empiece a movilizar su red de contactos, a generar confianza, comunicar la campaña, porque esto debe ser una etapa activa. Entre mejor se cuente la historia y más respaldo genere la empresa con esto, más inversionistas empiezan a participar. El quinto paso son los aportes. Entonces las personas empiezan a sumarse, las personas inviertan con montos pequeños y ellos también diversifican su riesgo en cientos de inversionistas que pueden sumarse y cada aporte se acerca a esa meta que la empresa necesita. Y el último paso es el cierre de campaña y el desembolso. Cuando la meta se cumple, la campaña se cierra, la plataforma realiza el desembolso a la empresa y a partir de ahí ya comienza la etapa de cumplimiento, de devolver capital más intereses cuando es deuda o entregarle la participación o los beneficios a los inversionistas. Este proceso es mucho más ágil que un trámite bancario, que aunque puede tener tasas similares o un poco mayores, la gran diferencia está en la flexibilidad, en el acceso sin tantas garantías, sin garantías hipotecarias, donde tenemos además unos beneficios intangibles, la visibilidad, toda esa comunidad y la confianza que estamos dando con nuestra organización. Entonces, en conclusión, esto no es solo un financiamiento, sino que también es una estrategia de posicionamiento, de conexión con un ecosistema de otros empresarios y de inversionistas para nuestro negocio. Ahora vamos a conocer esas otras fuentes de financiación inteligente, como lo son las fintech de crédito, por ejemplo. Esta es muy importante para las pymes. Las fintech son empresas que unen finanzas y tecnología. ¿Para qué? Para ofrecer un servicio mucho más rápido, mucho más asequible, es completamente digital. Y se tratan de plataformas 100% en línea que permiten que las empresas puedan solicitar y obtener créditos o préstamos de manera mucho más ágil, sin todos esos procesos largos que nos pide la banca tradicional. ¿Cómo funciona? Una pyme solicita un crédito a una fintech. El proceso es sencillo. La plataforma une toda la información de la empresa, que son ventas, facturación electrónica, hasta datos alternativos como pagos del servicio. Ellos suelen acceder también a toda la información digital e históricos que haya que haya de tu organización. Con esa información aplican algoritmos, analizan los riesgos y permiten con esto aprobar o rechazar un crédito en cuestión de horas, muchas veces. Pueden ser días, dependiendo qué tan congestional sea la plataforma, pero por lo general suelen ser horas. En la banca suelen ser semanas. Si ese desembolso se aprueba, se hace prácticamente el desembolso de casi de manera inmediata, muchas veces en menos de 48 horas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas principales de este crédito? Primero, la agilidad, porque los tiempos de respuesta son muy cortos. Segundo, que hay mucho menos papeleo. No piden tanta documentación ni garantías hipotecarias. Son los documentos básicos. Los documentos básicos que acrediten que la sociedad de verdad está activa, que efectivamente existe, su modelo de negocio y sus estados financieros.
Entonces, esto también tiene otra ventaja que es el acceso democratizado. Permiten que las empresas sin un historial gigante crediticio puedan tener oportunidades para financiarse. ¿Cuáles son sus limitaciones? Que también debemos hablarlo, y es que generalmente los montos suelen ser pequeños o mucho más menores de los que puede ofrecer un banco. Y dependiendo también del perfil del riesgo de la persona que esté solicitando el crédito, las tasas suelen ser muy variables. Es decir, son ideales para necesidades de corto plazo, pero no siempre para proyectos a gran escala. ¿Para qué tipo de situaciones suelen servirnos estas fintech? Son muy útiles cuando necesitamos, como ya lo dijimos, una liquidez muy rápida, como compras de inventario, para cubrir nómina, para responder a un contrato o pedido grande, para resolver baches de flujos de caja. Entonces, estas son un gran aliado para las pymes que solemos necesitar capital como muy rápido, muy inmediato, pero no reemplazan necesariamente el banco ni el crowdfunding, porque son un complemento estratégico para el portafolio general de financiación de las empresas. Ahora pasamos a una figura muy especial dentro del ecosistema de inversión, que son los ángeles inversionistas. ¿Qué son estos ángeles inversionistas? Suelen ser personas naturales, generalmente empresarios o ejecutivos con mucha experiencia, que invierten su propio dinero en una empresa joven con alto potencial de crecimiento, pero que no solo invierten dinero, sino que estos también aportan conocimiento, mentoría, contactos, que lo que hacen es que abrirnos muchísimas puertas. En Colombia, esto suele darse como lo que llamamos una ronda de semillas. Entonces, ¿eso cómo funciona? Primero, hay que hacerle una presentación al emprendedor. Entonces, la empresa aquí también prepara un pitch sólido, donde expone el problema, cómo lo va a resolver, el mercado al que le apunta, su modelo de negocio, su equipo y las proyecciones financieras que tiene de este proyecto. También aquí lo que pasa es que después de mostrarle el pitch, se evalúa el negocio. Entonces el ángel analiza todo ese potencial que tiene el negocio. Y de ahí se fija qué tan escalable puede ser, el tamaño del mercado que puede tener ese negocio, la experiencia del equipo fundador y los riesgos que pueden tener al invertir en este tipo de negocio. Y de ahí ese inversionista se interesa, dice, sí, me interesa, efectivamente eso es escalable, y negocia un capital que puede aportar y para que a cambio le den un porcentaje de participación en esa empresa. En Colombia lo más común es que esas inversiones estén entre los 100 millones y los 500 millones de pesos, dependiendo obviamente del tamaño y la madurez del negocio. Entonces aquí vamos a tener inversión de capital y también un acompañamiento, porque ese ángel transfiere recursos, pero lo más valioso es que se convierte en un mentor estratégico. Entonces, él nos va a ayudar a pulir la estrategia, a conectar con otros clientes potenciales, a abrir la puerta de futuras rondas con fondos de inversión de pronto mucho más grandes. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tenemos al obtener este tipo de inversión? Primero, es que obtenemos capital en una etapa de la organización donde los bancos no prestan y que aún en el crowdfunding podría ser difícil. Segundo, es que ganan mucha experiencia con alguien que ya ha recorrido un camino empresarial. Y sobre todo, se conectan también a un ecosistema de empresarios que le permiten crecer, que también les puede ayudar a levantar luego rondas mucho más grandes de dinero en el futuro. En Colombia cada vez hay más redes de inversionistas de esta escala,
Colcapital, hay alianzas de red de ángeles con las cámaras de comercio, eventos como Starco, donde van muchos ángeles inversionistas a analizar modelos de negocio, y hay muchísimos más espacios creados por universidades o por aceleradoras e incubadoras dentro de Colombia. Entonces, en conclusión, estos ángeles inversionistas son mucho más que un dinero. Ellos son socios estratégicos que lo que hacen es apostar por el potencial de la organización y también nos ayudan a llevarla a otro nivel. De aquí pasamos a los fondos de inversión y capital privado. Entonces, ya vimos fintech y crowdfunding, que pueden ayudar a cubrir necesidades inmediatas, y ángeles inversionistas que pueden entrar a nuestra organización en etapas más tempranas. Pero hay alternativas como estas que están pensadas para empresas mucho más maduras, que ya están listas para poder escalar, expandirse, como los fondos de inversión y capital privado. Entonces, los fondos de inversión son un vehículo que participan en inversiones institucionales, como qué, como aseguradoras, como fondos de pensiones, bancos o incluso en inversionistas internacionales. Ellos reúnen capital para invertir en empresas con mucho potencial de crecimiento. Entonces, ¿cómo funciona ese proceso? Los fondos son los que identifican esas empresas que tienen mucha atracción, mucha atracción que ya está comprobada, es decir, que tienen unas ventas sólidas, un modelo de negocio que está completamente validado, un mercado en expansión, unos flujos de caja constantes, unas utilidades constantes o en elevación. Y ese fondo invierte una suma importante de capital. Pueden ser cientos o miles o hasta millones de dólares, a cambio de que le den una participación accionaria relevante de la empresa. Entonces, además del dinero, el fondo también se convierte en un socio estratégico. Ese también nos va a aportar experiencia, nos abre las puertas en otros mercados probablemente internacionales, pero este nos va a exigir participación y disciplina en nuestro gobierno corporativo, en nuestras finanzas, en nuestra gestión, tanto gestión administrativa como gestión tributaria. El objetivo de los fondos es escalar la empresa, ayudarla a crecer de una manera acelerada, no lenta, sino acelerada. Y en muchos casos, preparar a la organización para una futura venta, para fusionarla o para que salgan a la bolsa. ¿Cuáles son los beneficios que una empresa al entrar a un fondo de inversión podría tener? Primero es acceso a un monto de capital mucho más grande, que difícilmente puede encontrar en otras fuentes de financiación. Profesionalización empresarial, y es que los fondos te exigen unos reportes muy claros, unas juntas directivas muy estructuradas y muy frecuentes. Y además son empresas que tienen que ir validando sus estrategias en todos los ámbitos a largo plazo. Tienen que tener conexiones globales que nos van a ayudar a abrir mercados internacionales, que va a permitir que tengamos alianzas estratégicas mucho más grandes o en ese mercado internacional. En Colombia, este sector ha crecido con mucha fuerza. Según datos de Colcapital, que es la Asociación Colombiana de Fondos de Capital Privado, estos fondos en 2024 administraron más de 40.000 millones en activos y han invertido en tecnología, en salud, en agroindustria, perdón, y muchísimo en energías renovables. Estos no están pensados para empresas que están en etapas pequeñas, ni en etapas tempranas, son para compañías que ya están consolidadas, que necesitan dar saltos cuánticos para poder expandirse a otros países, adquirir competidores o lanzar nuevas líneas de negocio porque ya
están súper estructuradas y súper validadas sus modelos de negocios actuales. Entonces, en conclusión, estos fondos de inversión y de capital privado son una opción muy poderosa cuando una empresa ya tiene esas bases sólidas, quiere crecer en grande, tienen socios exigentes, pero también que pueden llevar la empresa a jugar en muchas ligas internacionales o que quieren llevar la empresa a eso, a llevarla a ligas internacionales. ¿Cómo elegir la opción adecuada de financiación? Y entonces aquí escúchenme muy bien. Les voy a dar varios escenarios. Entonces, primer escenario, emprendimiento naciente. Entonces, esto puede ser una empresa joven de menos de 2 años, con unas ventas bajas, puede ser, o que está en proceso de validación de su producto o servicio. Tiene una necesidad, capital semilla para desarrollar producto, contratar su primer equipo, de pronto hacer pruebas de mercado. Entonces aquí, ¿cuál creen ustedes que sería la fuente adecuada? Puede ser un ángel inversionista, porque él te va a aportar capital más mentoría, o un crowdfunding de equity si cumplen con los requisitos, porque vas a tener inversionistas pequeños a cambio de una participación. Inversionistas que creen en tu proyecto. Tenemos un segundo escenario y es una pyme que está teniendo un crecimiento inicial. Entonces, situación. Ya tiene clientes, tiene un flujo de caja positivo, pero aún es una empresa pequeña, necesita liquidez porque necesita cumplir pedidos, aumentar producción, mejorar empaques, hacer más publicidad. Entonces, su necesidad puntual es flujo de caja para tener un capital de trabajo que cubra nómina, inventarios y también un flujo de caja para cumplir esos contratos que tienen. Aquí, ¿cuál sería la mejor opción? Sería la fintech de crédito, que necesita un desembolso muy rápido y un monto moderado porque es netamente para flujo de caja, o un crowdfunding de deuda, porque va a tener esos préstamos colectivos y va a tener una muy buena opción de visibilidad como empresa. Tenemos un tercer escenario. Una empresa consolidada localmente. Entonces puede ser una pyme entre unos 4 y 7 años en el mercado, con ventas estables, que quiere explorar y abrir nuevas líneas de negocio o expandirse a todo Colombia. El que necesita una liquidez que le permita expansión nacional. Entonces aquí, ¿cuál podría ser la fuente adecuada? Y puede ser el crowdfunding de deuda, porque va a tener esa diversificación de inversionistas y un financiamiento mucho más recurrente. O también puede ser un fondo de inversión local, porque va a tener una inyección más grande y va a exigirse como sociedad profesionalizarse más en muchos aspectos. Entonces el crecimiento va a ser mucho más fácil después de esto, después de esa exigencia. Otro escenario, una pyme en fase de expansión internacional. Entonces ya no solamente tiene ventas locales, sino que ya está en fase de poderse internacionalizar. Entonces, ya domina el segmento Colombia y busca abrir esas puertas en otro país. Por ejemplo, exportar o abrir sede en Estados Unidos. Aquí necesita montos más altos, necesita acompañamiento estratégico, contactos internacionales. Aquí, ¿cuál sería la mejor opción? Podría ser un fondo de capital privado que le da muchas más grandes sumas y conexiones globales con un producto o servicio que ya está completamente testeado y validado en el mercado, o inversionistas estratégicos, porque pueden haber empresas del sector o ángeles inversionistas que pueden invertir por sinergias y que tienen conocimiento del negocio. Un último escenario, una pyme innovadora de alto potencial, como por ejemplo una startup tecnológica. Entonces, ¿cuál es su situación? Que necesita innovar más, necesita hacer su modelo escalable porque tiene un software, una fintech, un health tech y está en búsqueda de crecer muchísimo más rápido. ¿Cuál es su necesidad? Capital de trabajo,
para innovación y desarrollo, un marketing muy agresivo, una inversión en redes, inversión en desarrollos y contratación de un talento que es completamente especializado. Entonces, aquí, ¿cuál puede ser sus fuentes adecuadas? Pueden ser ángeles inversionistas, que estos, por ejemplo, este sí suele ser un caso muy recurrente, por ejemplo, en Starco, fondos de capital para crecer y expandir, o crowdfunding de deuda, adquiriendo esos préstamos colectivos. Con esto quiero mostrarles cómo se traduce estos fondos en la vida real de nuestras empresas. Pueden haber unos casos de pronto un poquito más deducibles. No sé, una panadería innovadora en Medellín, una panadería que está innovando y que tiene un año de operación, que ya tiene unos clientes súper fidelizados. Y él ya solo necesita 100 millones de 100 millones de pesos para abrir su segundo punto de venta. ¿A qué fondo cree que pueden acudir? Pueden acudir al crowdfunding de deuda o a una fintech, porque el banco probablemente no le va a prestar todavía. Otra, una startup de software. Apenas tiene prototipo, ella está en búsqueda de validación. ¿Qué es lo que ella necesita? Un ángel inversionista que crea en ella y ponga capital. Y además que le abra contactos en la industria, que lo eduque y que le ayude a que esa empresa sea mucho más exitosa. Una empresa de confecciones con 6 años de experiencia. Ya venden grandes superficies, pero necesita ampliar su planta de producción. Aquí podemos hablar de fondos de inversión locales o también un crowdfunding de deuda. Y por último, una empresa, no sé, agroexportadora. Quiere entrar a México y a los Estados Unidos. Aquí que necesita un fondo de capital privado porque esta empresa ya requiere muchos más grandes montos y conexiones internacionales que le ayuden a expandirse su negocio como quiere. Entonces, como ven, cada escenario define el mecanismo adecuado. Lo importante es no obsesionarse con una sola fuente, sino que entender que cada etapa del negocio de la empresa necesita una financiación diferente y que hay opciones para hacerlo. Entonces, lo más importante es definir en qué etapa estamos para saber cuál es el socio financiero que realmente nos conviene. Entonces, aquí entramos a una parte que es muy bonita y es cuáles son los beneficios que yo tengo con esas fuentes de financiación que no solamente son el dinero que nos entregan. No solamente es el dinero que voy a recibir y a qué tasa y a qué plazo, sino que pueden ser unos beneficios que son incluso más valiosos que ese capital recibido. Entonces, déjenme mostrarle aquí 4 beneficios. Entonces, primero, visibilidad de marca. Entonces, el simple hecho de presentarse a una plataforma o frente a un grupo de inversionistas ya hace que su empresa sea vista por muchas personas, por miles de personas que ni siquiera sabían que ustedes existían. En el caso del crowdfunding, cada campaña es una vitrina. El negocio se expone ante una comunidad de inversionistas y de potenciales socios o clientes que están validando esa propuesta. O en el caso de los fondos ángeles, esa exposición no es masiva, pero sí es muy selectiva. Van a tener acceso a ejecutivos, a empresarios de alto nivel, que difícilmente nos encontramos en el día a día. Y esto genera un efecto reputacional increíble. A veces salir en una plataforma reconocida o estar vinculado con un fondo que tiene mucha trayectoria es como ponerle un sello de confianza ante proveedores o ante clientes. Segundo, el networking. Uno de los activos más poderosos de levantar capital es esa red de confianza, de contactos. Los inversionistas no solo ponen plata, sino que nos abren puertas. Pueden conectar a la empresa con grandes clientes, con proveedores estratégicos, con otros inversionistas,
para que se puedan hacer rondas posteriores. Además, ese networking no es solo con inversionistas. Muchas plataformas fintech o crowdfunding generan en Colombia un apoyo entre sí, se apoyan entre sí. En Colombia hay casos que las empresas, entre después y levantar capital colectivo, terminaron firmando contratos grandísimos, gracias a esos contactos que hicieron durante el proceso. Entonces, ese networking vale muchísimo más que cualquier tasa de interés preferencial en cualquier banco. Tercer beneficio, profesionalización empresarial. ¿Y esto por qué ocurre? Porque al acceder a unas fuentes diferentes a la banca, nos obliga a organizarse. Nos obliga a tener estados financieros mucho más coherentes, mucho más claros, mucho más legales, a cumplir con reportes periódicos y en muchos casos también pasar auditorías, tener muchas auditorías. Esto genera ¿qué? Disciplina financiera. Se convierte esta disciplina en un activo para toda la vida de la organización. Además, los fondos y los ángeles suelen exigir mejoras en gobierno corporativo, que muchas veces cuando no estamos obligados a hacerlo, ni siquiera el gobierno corporativo, nosotros lo miramos. Juntas directivas más estructuradas, planificación estratégica rigurosa, no solo al inicio del año, sino al menos 2 o 3 planificaciones estratégicas en el año. Entonces, en pocas palabras, entrar en estos procesos nos obliga a profesionalizarnos mucho más. Y una empresa que está profesionalizada tiene muchas más posibilidades de sobrevivir y crecer en el tiempo o levantar en el futuro un capital mucho más grande. Y el cuarto, el valor agregado. Conozco empresas en que muchas veces el beneficio superó al dinero. Levantaron montos relativamente modestos, digamos entre 200 o 300 millones de pesos, pero que gracias al proceso lograron tanta visibilidad en medios que atrajo mucho más clientes. Ganaron credibilidad frente a los bancos que después le abrieron un crédito. Entonces puede ser la primera puerta que se abre para el mercado financiero. Es decir, que aunque la financiación es el objetivo inicial, muchas veces el verdadero valor está en lo que se gana alrededor, la reputación, los contactos, la profesionalización. Entonces, mi invitación es a que no veamos solo la financiación como un préstamo o una inversión. Vean que ustedes mismos entrando a ese ecosistema mucho más grande nos genera mucho más visibilidad. Cada contacto que tengamos en esta red puede ser un nuevo negocio. Cada experiencia o cada exigencia que nos genere este tipo de fuentes nos hace mucho más sólido. En ocasiones el dinero no lo gastamos, pero esos beneficios suelen permanecer en el tiempo y nos transforman como organización para siempre. Bueno, y por último, conozcamos como un checklist para que ustedes se vayan con una información muy clara de cómo podemos prepararnos para acceder de una manera muy general a este tipo de financiación, sea cual sea la que elijamos. Entonces, el éxito de esto o el punto más fundamental es la preparación para poder acceder a esto. No es solo querer hacerlo, no es solo necesitar los recursos, sino que es la preparación de la información que yo quiero o puedo entregarle a esa organización que me va a financiar. Y esto no lo resume. Y es prácticamente el resumen que cualquier plataforma, cualquier inversionista ángel o cualquier fondo les va a pedir antes de tomar una decisión de si invertir o financiar o no su organización. Lo primero y lo más mínimo que pueden tener es estados financieros. Estados financieros como mínimo del último año, pero lo ideal es que sean de los 2 o 3 últimos años.
Aquí no basta con tener cifras sueltas, se necesitan balances, estados de resultado, flujos de caja muy bien preparados, porque esto le va a mostrar al inversionista cómo está la salud financiera de la empresa y si hay una capacidad de pago o de crecimiento de la misma. Lo segundo, toda la documentación legal. Aquí hablamos de todo lo que acredita que la empresa existe y que la empresa está en regla. Por ejemplo, el certificado de Cámara de Comercio actualizado, RUT vigente con responsabilidades y todo organizado, documentación de la representación legal, los estatutos de la organización, composiciones accionarias, quiénes son los socios, cómo está representada esa organización, porque todo esto genera confianza, da transparencia en el proceso y muestra qué tan sólido o no está nuestro negocio administrativamente. Además, más información financiera, porque no solo los estados financieros que por obligación deberíamos emitir piden, sino que necesitamos tener declaraciones de renta, análisis de indicadores, indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez, cómo proyectamos esos indicadores con la inversión que queremos hacer, proyecciones económicas, flujos de caja proyectados, porque esto le va a permitir al inversionista ver no solo cómo está el pasado, sino cómo proyectamos el futuro y cómo se comporta la empresa, cómo se va a comportar la empresa con esos recursos que va a recibir. Cuarto, muy importante, el pitch, la presentación de nuestro negocio. Esto es un documento estratégico que tiene que explicar cuál es el modelo de negocio actual, si vamos a tener una mejora del modelo de negocio con esa financiación, nuestros recursos que vamos a adquirir, cómo se va a fortalecer, a qué mercado estamos apuntando y en qué mercado estamos actualmente, cuál es el equipo fundador y cuál es la experiencia de ese equipo fundador y cuáles son sus proyecciones de crecimiento a nivel de venta y expansión. Este buen pitch es el que enamora al inversionista o el que enamora al financiador y convence que la empresa tiene potencial para poder adquirir esa inversión o esa financiación. Y lo último y no menos importante es cuál va a ser su estrategia de uso de los recursos. Ese es el plan de inversión. ¿En qué vamos a usar el dinero de esos recursos? ¿Cómo vamos a generar retorno a partir de esto? No es lo mismo pedir 500 millones para cubrir unas deudas atrasadas que para abrir un nuevo punto de venta o para exportar productos a otro país. Los inversionistas y las fuentes de financiación siempre buscan claridad de cómo se van a usar los recursos y propósitos en el uso de ese capital. Si bien este tipo de financiación no requiere tantas garantías como lo hace en la banca, tantas garantías tangibles, ellos sí necesitan comprender que al menos la organización tiene claro cómo va a estructurar su nuevo modelo de negocio, cómo le va a dar vía libre a esos recursos para generar mucha más rentabilidad. Entonces, en resumen, este checklist es la diferencia entre improvisar y llegar preparado. Si un empresario tiene estos 5 puntos muy organizados en una carpeta física, una carpeta digital, todo para poder presentarlo a la plataforma, puede aplicar de inmediato a esta oportunidad de financiación. Además, si este mismo ejercicio cada vez lo profesionaliza más, obliga a tener un orden, una disciplina, una transparencia. Entonces, aquí vamos a financiarnos, a invertir estos montos, pero si nos organizamos mucho más, en el futuro eso va a ser mucho más sólido. Entonces, entendamos que la financiación no inicia en el desembolso del dinero, comienza con la preparación de todos estos datos. Espero que les haya quedado súper claro. Esto es el éxito de que esto pueda salir bien. También tenemos que analizar cada uno de los requisitos que cada plataforma que tenga la fuente de financiación exija.
En el caso de Ascenso, aquí Alejandra y Adriana nos contaron más o menos cómo funciona, cuáles son más o menos los requisitos. Internamente ellos dentro de la mentoría seguro van a nombrar muchos más beneficios, mucho más estrategia de lo que se va a hacer. Entonces, para finalizar y antes de terminar, quiero que nos quedemos con algunas ideas claves de este taller. Entonces, primero, y es que la financiación no solo es dinero, es también estrategia. Cada vez que buscamos capital, en realidad estamos tomando una decisión estratégica. ¿Con quién nos alineamos? ¿Con quién nos aliamos? ¿Qué exigencias estamos afectando? ¿Qué beneficios adicionales estamos obteniendo al obtener este dinero y esta financiación? Segundo, la banca no es la única opción. Sigue siendo importante, claro, pero no siempre es la más asequible ni la más conveniente para nuestra organización. Hoy vimos cómo estas alternativas, como el crowdfunding y las fintechs de crédito, están democratizando ese acceso a capital. Están ofreciendo soluciones mucho más ágiles y soluciones mucho más flexibles. Entonces, la clave no es tan solo reemplazar la banca, porque vamos a necesitar utilizar la banca para muchas opciones, muchos productos, por ejemplo, también las tarjetas de crédito, sino que vamos a necesitar complementarla con estos nuevos mecanismos. Entonces, es muy importante que lo tengamos siempre, siempre en el radar. En la tercera, es que cada etapa de la vida empresarial tiene su fuente ideal. En etapas tempranas hablamos de los ángeles, en el crowdfunding o en de equity, en crecimiento las fintechs o el crowdfunding de deuda, en expansión los fondos de inversión o el capital privado. Pero lo importante aquí es identificar es dónde está tu empresa hoy y escoger esa fuente de financiación que mejor se ajuste a ella. Y finalmente, quiero que se lleven esto. El proceso de financiación también es un proceso de transformación empresarial, porque les obliga a ordenar sus finanzas, a proyectarse, a contar su historia con mucha más claridad. Y en muchos casos, eso es mucho más valioso que el dinero en sí. Entonces, muchas gracias. Con esto cerramos el espacio formal. Vamos a abrir un breve espacio para ustedes, de preguntas, a resolver dudas, a aterrizar lo que vimos, a que todos nos llevemos de pronto un mensaje colectivo, para que lo llevemos ya mismo a la realidad completa de nuestras organizaciones. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Y te cuento que hay varios comentarios en el chat que yo creo que podemos aprovechar estos minutos que nos quedan para que los contestemos o por lo menos demos una información adicional. Rui Pérez hacía una pregunta que a mí me parece importante y es si a estos mecanismos alternativos de financiación únicamente pueden ingresar o solamente los pueden utilizar personas jurídicas y no personas naturales. Hay que tener en cuenta que muchas veces los emprendedores se registran como una persona natural ante las cámaras de comercio cuando ya le ven una perspectiva de crecimiento. ¿Tú qué experiencia tienes al respecto? Bueno, esto depende mucho. Hay muchas organizaciones para los temas de inversión y de financiamiento que sí requieren que sean una persona jurídica, principalmente por su modelo de negocio y estabilidad en el mercado. Sin embargo, hay muchas fintech, más que todo de crédito, que suelen prestarle a personas naturales. Personas naturales que también muestren una posición sólida, que muestren una buena idea de negocio y que tengan también un buen manejo de recursos. Entonces, Ujú. yo creo que depende también como persona natural en qué posición esté su producto o servicio. Ok. Y eso pasa también con la banca, ¿no? Muchos empresarios que están Ujú. empezando, entonces utilizan su tarjeta de crédito personal, utilizan su cupo de Mm. crédito libre inversión carísimo para poderse financiar. Entonces, pues casi que pasa como lo mismo, pero con un poco, imagínate que recién empezando y me comentaba un empresario hace poco que ni siquiera les querían abrir la cuenta porque era una razón social recién creada. Es decir, es que ni siquiera para abrir la cuenta, es que ni que yo me fuera a robar la cuenta, no, Total. es para abrir la cuenta, me están Y esto poniendo es una inconvenientes para obligación. todo.
Eso es una obligación de la banca. Es Imagínate. obligación como banca Y abrirnos nosotros una tuvimos cuenta. esa barrera. Sí, sí, eso A mí me día a día. sorprendió porque cuando creamos esta empresa hace 21 años tuvimos la barrera para abrir la cuenta en un banco y otro, solo porque conocía a una persona de ese banco me abrieron la cuenta. Y yo decía, oiga, es el colmo, o sea, solo para abrir la cuenta, pero yo pensé que después de 21 años eso se había superado. Y No, no, sigue es que el pasando. comentario sí es reciente, es que no, no me abren la cuenta porque estamos recién creados. Y yo decía, no lo podía creer. Bueno, No. Germán Villarraga nos pregunta si el video queda grabado. Sí, Germán, les vamos a enviar un correo con el enlace al video para que lo puedan volver a disfrutar o a compartir con las personas que ustedes consideren importante. Hay un comentario que nos hace Sebastián Hincapié. Muchas gracias por compartir esos comentarios, Eduardo Biesner. Sí, señor, con ese banco fue, pero bueno. Sebastián nos dice que básicamente toda la información que se tiene que preparar es la misma que pide un banco. Y yo sí quisiera que tú explicaras eso porque no se trata de que estas fuentes alternativas de financiación pidan menos información o sean menos estrictas, sino que se agilizan procesos porque muchas están montadas en plataformas tecnológicas. Entonces, ¿qué le podemos explicar a Sebastián en cuanto a la calidad de la información y a la información que hay que proveer? Porque finalmente alguien nos va a prestar la plata y nosotros tenemos que dar una garantía de que vamos a devolver la plata, ¿cierto? Entonces, Sebastián, gracias Exactamente. por formular esa inquietud, me parece muy valiosa. Que Vanessa nos diga entonces si es aparentemente la misma información, qué es lo que cambia en estos mecanismos alternativos de financiación. Aparentemente no es exacta, puede ser exactamente la misma, pero lo que cambia es que los garantes no están basados en que la empresa tenga solidez para pago, sino en que tenga un buen modelo de negocio que sostenga esos recursos y que efectivamente por medio del modelo de negocio garanticen el buen uso de los recursos y el pago de estos. Mientras que el banco no solo pide este montón de trámites, sino que pide mucha más papelería, presencia física, un asesor constante, muchas demoras en el trámite y además unos garantes que suelen ser inmuebles, que suelen ser recursos de los accionistas y que acá no pasa. Es decir, esos documentos se necesitan, no quiere decir que todas lo pidan, sino que es que garantiza el éxito de que se pueda dar un buen proceso dentro de las fintech o las demás, los nuevos mecanismos. Pero efectivamente, todas las empresas, estemos en la etapa que estemos, deberíamos tener un modelo claro de negocio, unos flujos de caja proyectados y unos estados financieros legalmente hechos. Entonces, sí, hay un listado que efectivamente coincide, pero las garantías no son las mismas ni están basadas en lo mismo y el papeleo nunca es igual. Ok. Bueno, Jamie Marín, que nos ha acompañado muy juiciosa y nos está haciendo la pregunta de, ella no cumple el requisito. A ver, les recuerdo y de pronto aquí está Alejandra Morales. Alejandra, si tú nos puedes dar en unos segunditos cuál es el perfil de las empresas que pueden utilizar los servicios de Ascenso, de la plataforma de crowdfunding de Ascenso, porque se requiere cierto nivel de estructura. Entonces, Jamie nos cuenta que a ella sí la llamaron, la atendieron, pero le contaron que como todavía su empresa no tiene el volumen de ventas requerido para entrar a Ascenso, pues no pudo acceder a los servicios de Ascenso. Entonces, están los ángeles inversionistas que, como tú bien decías, Vanessa, se pueden ubicar en cámaras de comercio, o sea, hay que entrar en esa red de ángeles inversionistas a través de cámaras de comercio. Otra, Ruta N, por ejemplo, en Medellín también tienen Van ese las acceso. Entonces, incubadoras. exacto, entonces identificar en su ciudad, en su región, hacer un ejercicio de búsqueda en Google inicialmente. Yo siempre hago eso y me funciona. ¿Con quién me tengo que conectar para entrar en esa comunidad o en ese ecosistema? Porque usualmente uno ingresa y le ayudan primero a fortalecer y a mejorar la información. Entonces, bueno, Vanessa, si estoy diciendo algo que no es, pero lo que entiendo de la presentación es conéctate con ese ecosistema seguramente en tu ciudad o región, incluso hay alcaldías que patrocinan esos fondos de ángeles inversionistas y les proveen recursos. Hay Las cámaras de comercio fundaciones, también. cámaras de comercio, fundaciones en Cali, la Fundación Carvajal, por ejemplo, también ayuda con unos recursos, digamos, mínimos para que las empresas puedan operar. Entonces, lo primero es buscar
en tu región, en tu ciudad, Cámara de Comercio usualmente es el punto, digamos, clave para yo ir allá a un centro de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio de la ciudad que sea a preguntar. En cuanto a las personas que quieren acceder a crowdfunding, entonces, Alejandra, cuéntanos cómo es ese perfil básico de un potencial usuario de crowdfunding de la plataforma de Ascenso, y Cami, mientras tanto, nos va a ayudar para publicar el enlace de postulación a la mentoría y el... Entonces, Alejandra, te escuchamos. ¿Cuál es ese perfil? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señora, perfecto. Ah, bueno, súper. Eso es que estaba escuchando un poco entrecortado. Bueno, para pues financiarse en especial a través de deuda por Ascenso, pues es principalmente, como lo mencionaban hace un rato, es que deben estar constituidos como persona jurídica en Colombia, deben al menos contar con un año de operación y ventas, no deben estar en algún proceso pues de liquidación, de reorganización o causales similares, no pertenecer a sectores restringidos en Ascenso, que pues están más enfocados a temas de agroprimario, construcción, bancas y seguros, y tener ingresos iguales o superiores a 900 millones de pesos en el último año. Esto pues son como los requisitos mínimos, filtro para poder iniciar el proceso en Ascenso. Cuando una empresa pues no tiene cumplimiento de los requisitos y se contacta con nosotros, nosotros hacemos pues el seguimiento para ver en qué momento pues ya cumple con estos requisitos para poder iniciar el proceso. Siempre es importante recordarles pues que nosotros estamos vigilados por la superfinanciera y pues dada esa vigilancia pues debe estar el cumplimiento de estos requisitos para poder acceder a la financiación a través de Ascenso. Perfecto. Entonces, Eduardo Biesner, que nos está escribiendo, dice que cumple los requisitos. ¿Tienes el enlace para que puedas solicitar directamente una asesoría comercial? De ahí dice, ¿te interesa financiar tu crecimiento con Ascenso? Acabamos de publicar el enlace, regístrate. Pero si antes quieres ir a la mentoría y profundizar en la información que Vanessa entregó hoy, ya con una persona de Ascenso que te va a dar el detalle, el paso a paso, listo, ya se registró. Muy bien, Eduardo. Entonces te esperamos en la mentoría. Quienes quieran profundizar un poco, acuérdense, son pocos cupos, solamente hay 10 cupos disponibles. Entonces, mientras más rápido se postulen, mejor, porque además de los requisitos, pues les vamos a dar prioridad a quienes se registren inicialmente. Bueno, Viviana Portela dice también registrada. Nos preguntaban, ya para ir cerrando, Viviana Portela dice, mi empresa tiene 3 años. Bueno, ahí te van a dar atención personalizada porque ellos son muy juiciosos y los van a llamar. Les van a devolver la llamada para atenderlo. Entonces eso me parece súper interesante. Había un comentario de Jamie no, ya les voy a decir, de Ruby, que decía, Ruby Pérez, que uno de los puntos negativos que ella le ve al tema de los fondos, ¿cierto? De capital es que usualmente el dueño inicial termina siendo un accionista minoritario que ya pierde la decisión y pierde el control de su empresa. Ese es un miedo real, tangible, Vanessa, de los empresarios, que dicen, yo me quebré el espinazo aquí 15 años, sudé la gota gorda, ya tengo la empresa linda, llega un fondo, me da una patada y me saca. Entonces, también hay que revisar, y me gustaría que tú dieras la opinión, porque lo que yo he visto en mi experiencia es que usualmente la entrada de un fondo de este tipo es para detonar una nueva etapa de crecimiento en la organización, para abrir nuevos mercados, y existen mecanismos a través de los cuales se puede negociar esa inversión sin que necesariamente se diluya la participación del propietario y garantizando a través del gobierno corporativo que se siga manteniendo su voz y su voto, o sea que se requeriría más una buena asesoría legal para evitar que los nuevos inversionistas lleguen a barrer con los dueños de la empresa, así, literal, porque muchas veces lo he visto y lo he escuchado. ¿Tú qué nos recomiendas al respecto? Y gracias por ese comentario, Rui, súper valioso porque es el miedo más grande de la mayoría de las empresas. Bueno, efectivamente, ellos están por una participación. Ese es su modelo de negocio. Pero también es cierto que por eso están con empresas que ya están sostenibles
y que ya su necesidad no es sacar adelante un negocio, ni una marca, ni un modelo de negocio, sino expandir el modelo de negocio, que están en otra etapa. Entonces, si bien ellos ya hacen parte de la participación accionaria, que ese es su modelo de negocio, que ese es su garante de entrar, em, ellos no ejercen control ante estas. Y los montos y la participación obviamente depende mucho de los montos que vayan a invertir dentro de la organización. Ahí por eso es tan importante tener un modelo de negocio a futuro estructurado, una valorización con los recursos de cómo se comportaría para también tener una propuesta muy clara de hasta dónde podemos dejar ingresar esos inversionistas a nuestra sociedad. Yo creo que el miedo hay que perderlo, porque aquí ya estamos hablando de negocios que ya están sólidos, que si bien necesitan una garantía para poder expandirse por medio de esos fondos, ya no deberían estar preocupándose de que ese gobierno corporativo los invada, porque él lo que va a hacer es como una asociación estratégica dentro de esa participación que tiene. Entonces, sí, el miedo está, pero la verdad, para que pase que se diluya la empresa con esa participación, tienen que pasar muchísimas cosas a nivel de cifras, o de que efectivamente el modelo de negocio no funcione, o de que empiecen a requerir más y más, más y más y más fondos que se los consumen para que ya esa participación termine reinando la participación completa de nuestra organización. Tienen que pasar muchas cosas para que eso llegue ahí. De acuerdo. Y lo otro es tener ese buen acompañamiento legal, ¿no? Que pueda estructurar esos mecanismos de salida. ¿Qué significa? Porque uno, eso es como cuando uno se casa. Uno solo piensa en el maravilloso matrimonio que está suscribiendo, pero nunca habla con su pareja de qué va a pasar el día en que no, el uno quiere un camino, yo quiero otro camino, cómo vamos a resolver ese tema y si el divorcio va a ser arrancándonos el pelo o lo vamos a hacer de una manera organizada y estructurada. Yo cada vez oigo más a la gente, incluso a los abogados, diciendo, es bueno que antes de casarse, tanto en la vida matrimonial como en los negocios, usted hable de cómo nos vamos a divorciar porque nada está escrito y lo que hoy estaba en buenos términos, en un año puede ser un infierno. Y por eso es el miedo, porque muchos lo hemos escuchado y los colombianos le tenemos miedo a las sociedades. Pero si está bien estructurado el proceso, si hay unos buenos mecanismos de salida, yo conozco empresarios que han hecho sociedades y a la vuelta de un año dicen, definitivamente la filosofía y los valores de este socio no van conmigo, aquí está tu dinero o busco otra fuente de financiación y nos separamos en buenos términos. No vamos a acabar la empresa porque también se puede acabar la empresa. Entonces sí es importante desde antes contar con ese acompañamiento muy profesional en donde se cubran todos, no solamente la plata es importante, sino todos esos aspectos legales de valores agregados, de acceso a mercados, ¿cierto? Porque como decía Vanessa, un socio, un inversionista no solamente tiene que venir a traerme plata, tiene que traerme valor, tiene que traerme nuevos clientes, tiene que traerme acceso a cadenas de proveeduría internacionales. Eso hay que valorarlo mucho porque a veces nos quedamos únicamente con el dinero, que es la necesidad primaria que tenemos en nuestras empresas. Mira, Eduardo nos está contando que en el caso de Frubana, con un buen modelo de negocio por andar corriendo a conquistar nuevos mercados, fracasaron. Sí, a veces el tema de crecer desbocadamente, muchas veces termina en eso y eso es un tema de preocupación constante. Exacto, dice que pues es un frenesí de crecimiento cuando uno arranca con BC. ¿Qué opinan? Se vuelve uno como el ratón en la jaula. Totalmente cierto. Y también he conocido empresarios que se metieron en aceleradoras y dijeron, no, ese modelo de aceleración no es para mí, yo quiero crecer de una manera distinta. Pero ¿con qué se quedaron? Con las metodologías que aprendieron, con los contactos que crearon, porque el networking es valiosísimo. Leía esta mañana en LinkedIn una persona que trabaja precisamente en una empresa que acompaña el crecimiento empresarial y decía, el networking cuesta, eso es como un músculo que hay que ejercitar, tenemos que salir, conectarnos. Entonces mi invitación también es, vayan a sus cámaras de comercio, miren en gremios como la Andy, miren en fundaciones y empiecen a conectarse porque pues no nos van a llamar a nosotros a la oficina y decirle, necesita plata, quiere plata. No, y si nos llaman, preocúpese, ¿no? Porque o es una estafa o es una de estas fuentes de financiación que no tienen vigilancia de ninguna institución, un gota a gota, y lo que quieren es empezar a tosigarle la vida. Entonces,
Salgan ustedes, busquen este ejercicio, es importante porque ustedes empiezan a conectar con este tipo de plataformas como Ascenso y entran a un nuevo nivel de conocimiento. Recuerden, la información es poder, entonces ese es el objetivo nuestro hoy. Así que, Cami, dime. Qué pena, hago un paréntesis ahí, qué bueno que mostraste como lo de la legalidad de las fintech. Eso a pesar de que ya está completamente regulado, las que están haciendo las cosas bien, ya hay también un montón de empresas que están aprovechando como esa masificación y esa democratización de los recursos para estafar. Entonces yo creo que siempre, siempre que estén buscando una fintech para hacer una financiación así sea pequeña, por favor validen que esté regulada, que todo esté súper, súper bien estructurado, que no les pidan anticipos para nada, ni unos anticipos. Necesito 500.000 para hacer la inscripción. No, las fintech que están bien reguladas por la superintendencia y por la SIC, no hacen este tipo de solicitudes. Son solicitudes completamente en línea y transparentes. De acuerdo. Bueno, Pierre nos está haciendo una solicitud. Alejandra, Pierre, de nuevo, Cami, publiquemos el enlace para que te contacten de Ascenso, Pierre, y te resuelvan todas tus dudas. Como ustedes se dieron cuenta en la campaña de EcoTú, Ecotú presenta para qué va a utilizar los recursos y la campaña de Ecotú en particular, y hay otras con diferentes plazos, diferentes tasas, tienen el Fondo Nacional de Garantías como respaldo también para los inversionistas, porque eso es importantísimo, o sea, ¿cuánto me cubre el Fondo Nacional de Garantías? Es una entidad seria que busca cubrir y proteger a los inversionistas que ingresan a la plataforma y que ponen sus recursos convencidos de que les funciona. El tema de cómo se establece la tasa es muy interesante la pregunta. Alejandra, ¿tú nos puedes decir? Pues yo sé que depende, ¿no? No sé de qué elementos depende, Alejandra, el establecimiento de la tasa. Entonces, cuéntanos cuáles serían esos elementos. Bueno, con respecto a la tasa, normalmente esto pues va dado a un rango de cómo lo han ofertado los diferentes empresarios en el transcurso del año. Entonces, si bien hay un empresario que ha establecido el mínimo en este año, hay otro empresario que ha establecido el máximo. Entonces, esto ya es a criterio del empresario que va a ofertar. Y frente al proyecto que está financiando a través de Ascenso, esa rentabilidad, riesgo, retorno que le va a ofertar al inversionista y que sea atractivo pues dentro de su proyecto. Entonces pues van a encontrar en las diferentes campañas diferentes tasas porque va a depender más netamente de eso. Ok, entonces básicamente es que también el modelo financiero le da a la empresa para cubrir los costos, porque como también hay que pagar una comisión al Fondo Nacional de Garantías, pues que le dé no solamente en tiempo todas las ganancias que ya vimos, sino que financieramente sea viable y conveniente para el proyecto que la empresa quiere ejecutar. Entonces, vamos cerrando aquí. Quiero, Cami, para recordarles que publiquemos. Ya tenemos publicados los enlaces para postularse a la mentoría. Igual les enviaremos un correo recordándoles que tienen esa opción. Acaba de publicarlo Cami, muchas gracias. El enlace para solicitar los servicios de ascenso. Diana María, regístrate para solicitar los servicios de ascenso. Ya Cami nos va a ayudar y ellos te hacen una llamada para que puedas aclarar todas tus dudas. Vamos a publicar también, recuerden, tenemos la siguiente semana, 16 de septiembre, taller reforma laboral para que aprendan a organizar sus mallas de turnos, liquidar horas extras, recargos nocturnos y demás, teniendo en cuenta la reforma laboral y la reducción de la jornada laboral. Y para que despejen todas las dudas sobre el manejo de los contratos de aprendizaje. Ya está publicado el enlace al taller de reforma laboral gratis, apoyado por Bancoldex. Y vamos a tener el seminario de actualización de inteligencia artificial para empresarios con César Trujillo, 4 horas de formación. Este seminario sí tiene un costo que es mínimo comparado con todo el beneficio y con la productividad que ustedes van a lograr en ese seminario, guiado paso a paso, coquito por César Trujillo, que es una de las personas que más sabe del tema de inteligencia artificial y está entrenando ejecutivos en empresas en Colombia, en México, en América Latina en cómo incorporar inteligencia artificial en los negocios para mejorar la productividad y multiplicarla por más de 10. Entonces, ese seminario imperdible. Agradezco, Vanessa, tu apoyo, tu acompañamiento a los empresarios que a esta hora siguen conectados. Más de 70 personas siguen con nosotros. Alejandra, a ti también muchas gracias por tu acompañamiento y por la información.
Nos vemos dentro de 8 días a las 9 de la mañana en el espacio de mentoría con Ascenso. Va a ser 1 hora únicamente, súper práctico, responder preguntas, explicarles cómo funciona la plataforma. Así que a todos muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Muchas gracias a Hasta todos. luego, muchas Gracias, Buena excelente gracias. día. semana. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego.